Muy buenas a todos. Sí, ya lo sé, estoy resfriada y tengo una voz horrible. Pero es que si me tenía que esperar a que se me quitara por completo el resfriado, o sea, vete a saber tú el tiempo que iba a tardar en subir un vídeo, y ya llevaba un tiempo por culpa de esto precisamente. Así que sí o sí tenía que hacerlo, aunque tuviera esta voz. Así que espero que seáis pacientes y aguantéis esta voz medio de camionero que tengo ahora mismo. Y dicho esto, ¿qué tal estáis? Últimamente hay bastante epidemia de gripe, así que abrigaros bien y cuidaros mucho, que por suerte lo que he cogido yo solo es un simple resfriado y no ha llegado a más. Y esperemos que siga así y que no evolucione esto a gripe. Esta vez os traigo un vídeo que después de volver a jugar al Tower of Fantasy he pensado que tenía que hacer. Y es que Tower of Fantasy está roto, o sea, rotísimo. A ver, solo tenéis que mirar lo siguiente. ¿Y por qué aún así me gusta Tower of Fantasy? Pues a eso mismo vengo, a explicároslo. Mi nombre es Ana, esto es el canal 464 bits y os voy a contar por qué, aunque me parece que Tower of Fantasy es un juego rotísimo y de gama bastante más baja en comparación con otros de su mismo estilo, lo sigo jugando. Como ya he comentado antes, el juego está rotísimo. Por ejemplo, durante mucho tiempo esta escena estuvo rota. El personaje tenía todos los vértices rotos, era un despropósito. Estaba súper deforme, tanto que parecía sacado de un juego de miedo en lugar de un RPG normal o de mundo abierto. Creo que no exagero si digo que al menos durante un año o así más o menos estuvo roto. Creo que la vi 2 veces, esta cinemática, y las 2 veces, separadas entre sí durante bastante tiempo, seguía igual. Recientemente volví a revisarla para comprobar cómo estaba y poder hacer este vídeo más actualizado, y al menos he confirmado que por fin habían decidido arreglarla. La programación de algunos puzzles de este juego están mal, si no fijaros en este de aquí de pantalla, que me pasó precisamente el otro día, que consiste en llevar las estatuas de los monstruos hijos con sus papás. Pues resulta que no solo me costó la vida arrastrar los bloques, porque sí, también está estropeado, solo mirarlo. No se movía nada de nada, al personaje le daban teleles chungos y tuve que estar insistiendo un buen rato para que al menos se moviera una pizca. Es como si detectara que el terreno no es liso y que por eso le costara moverse, porque me fijé que el personaje a veces hacía movimientos como si estuviera escalando o subiendo una elevación, cuando sin embargo está en llano. Y es que además, al acercar lo suficiente la estatua al lugar indicado, si te cuenta como uno en el marcador de arriba, pero la estatua no queda totalmente bloqueada, puedes tirarla un poquito para atrás y volver a empujarla hacia adelante. Y entonces el marcador te sube a 2 con la misma pieza. O sea, está bugueado y la misma pieza te cuenta por 2. Pues viendo eso y con lo que costaba arrastrar los bloques, lo mejor era pues solo arrastrar otro más y ya está. Porque para mi desgracia, cuando el marcador llegó a 2, ya se quedó la pieza bloqueada y no pude repetirlo una tercera vez, para no tener que arrastrar el otro bloque, porque es que mira que cuesta. Y otros puzzles, por ejemplo, se buguean, como este, que directamente le falta la pieza de en medio, que es la que gira y dispara, y además los pilares de los alrededores estaban de color verde, como si ya estuviera completado el juego, cuando no era así en absoluto. Así que me tocó salir del juego y volver a entrar para que se arreglara. Otro problema sucede en los menús, que hace que algunas cosas no se puedan activar, algunos objetos, algunos logros, etc. Y tengo que pulsarle como 100 veces en el mismo sitio para ver si se activan. Algunos diálogos saltan sin esperar a que haya terminado los anteriores. La música falla muchas veces y se escucha muy de fondo o ni se escucha. Las cinemáticas son toscas y no de muy buena calidad, y la música muchas veces ni acompaña. Las que están un poco mejor hechas es porque son pre-renderizadas y por lo tanto nuestro personaje principal sale el clásico estándar en lugar de salir el que hemos personalizado nosotros. Intenté abrir un cofre cuando supuestamente ya había desactivado la protección de Byakko de esta zona y supuestamente ya no tenía que congelarme, pero ya veis en el vídeo, o sea, me quedé congelada en un cofre y lo peor
De todo no es que no pudiera abrirlo, sino que no podía moverme, y la congelación se quedó permanentemente, y no había forma de que me dejara ir. Al final tuve que teletransportarme a otro punto, y menos mal que al menos me dejó hacer eso, porque si no... Muchas veces en los mapas, en la versión de PlayStation, por mucho que hagas zoom e intentes mover el mapa hacia un lugar concreto, se queda fijo y no hay manera posible de moverlo. Y así podría estar enumerando una lista enorme e interminable de cosas que hace mal este juego, y que ha sobrevivido hasta ahora sencillamente porque es gratis. ¿Por qué entonces, si le veo tantas cosas malas, sigo jugándolo? Pues la verdad es bastante fácil, al menos para mí. Primero, como ya he mencionado anteriormente, porque es gratuito. A este nivel de rotura nadie, ni siquiera yo, seguiríamos jugando si fuera de pago. Las cosas como son. Solo tenéis que ver el ejemplo de Cyberpunk 2077, que es un muy buen juego con el problema de que al principio salió totalmente roto, y con el gran acierto de que se pusieron las pilas para solucionarlo y convertirlo en el juego que es hoy en día. Con este juego, de haber sido de pago, habría pasado lo mismo. Un juego por el que has tenido que pagar y que encima ha salido completamente roto, y además roturas por dejadez total, es algo que no le hace gracia a nadie. El segundo punto es por su creación de personaje. Aunque de por sí gráficamente tampoco es que sea una maravilla, es bonito y resultón. Aunque eso sí, es una lástima que se vea mejor aquí en el menú, porque luego en las cinemáticas a tiempo real se ve un poquito peor. Pero bueno, obviando eso, tiene muchas customizaciones. Puedes elegir entre hombre y mujer, puedes cambiarle todos los rasgos faciales, no solo ojos, nariz y boca, que es lo básico, sino altura de pómulos, mejillas, forma de barbilla, tipo de cuerpo, incluyendo tonalidades de piel. Incluso puedes elegir un peinado predefinido o elegir por separado tanto flequillo como parte delantera y trasera por separado. En este punto también tenemos que incluir las ropitas y accesorios, y es que tiene muchísima variedad. Todos tienen una versión masculina y femenina, y los hay que son muy bonitos, además de que son totalmente teñibles, tienen muchas zonas diferentes que puedes seleccionar para cambiarles el color. Lo tercero es su mundo, sus paisajes y su exploración. Y es que mirar esos decorados. Al principio del juego empiezas con unas zonas bastante básicas y estándar. Bosque, montaña y una zona helada. Incluso hay una isla flotante. Pero es que conforme vas avanzando en el juego, vas desbloqueando desiertos, zonas submarinas muy bonitas y unas maravillosas e increíbles metrópolis. Porque esto va a gustos, pero al menos para mí, creo que este juego, de entre todos los juegos gachas que hay, tiene una de las zonas acuáticas más bonitas. Y solo tenéis que ver la ciudad de Espegia en medio del desierto. Por fuera ya te atrae, pero es que por dentro, toda una increíble metrópolis para explorar. Y es que todo lo que ves no es solo de adorno. Puedes coger el taxi para viajar de punto a punto en tiempo real, o coger el monorraíl, o ir por la autopista a todo trapo con tu coche de carreras. Seguramente cualquier punto que veas en cualquier mapa es explorable. Ese rascacielos que ves ahí a lo lejos en Espegia, o esa montaña flotante en medio de Dominio 9. Lo increíble de estos paisajes no es solo lo bonitos que son, sino que son totalmente accesibles, con un montón de secretos escondidos en cada rincón. Puedes encontrar perfectamente un cofre en una pequeña isla flotante perdida en la nada. Tengo que poner especialmente hincapié en este punto, porque es posiblemente el principal motivo por el que yo, en concreto, sigo entrando a este juego, incluso sabiendo que hay cosas que fallan más que una escopeta de feria. Y es que tiene unos mundos enormes, con unos escenarios preciosos y una exploración muy divertida. Lo cual nos llega al siguiente punto, que es la exploración. Otra cosa que no está muy bien programada en este juego, tal vez sea la detección de bordes. Es algo tan importante que tiene este juego como es la exploración, y hasta en eso falla un poco. Y es que la detección que tiene de cuando llegas a un borde, de una montaña, de un pared, de lo que sea, es cuanto menos muy mejorable. Pero por otro lado, la exploración es tan divertida y te da tantas facilidades para llevarla a cabo que opacan las cosas malas que pueda tener. Y es que no me fastidies, ¿cómo puedes fallar en cosas básicas como esas y luego ponerme los detalles de las pisadas en la nieve o las marcas en el hielo? Y es que mirar esto, ¿cómo pueden cagarla tanto con una cosa y al segundo siguiente mostrarte los surcos que se dejan en el hielo? O cómo puede derrapar por este. Y es que son los detalles así los que me fascinan. Me gustaría saber qué criterio toma este grupo para decidir qué tiene prioridad sobre qué. Al principio del juego solo empezamos con el método clásico de exploración, poder propulsarte hacia arriba con las alas que te dan y poder planear, escalar por las superficies a costa de tu estamina, que puedes ir aumentándola durante el juego, y utilizar un accesorio de brazo que hay para engancharte a las superficies y atraerte hacia ellas, además de poder moverte por todo el mapa utilizando diversas monturas. Poco a poco fueron aumentando el repertorio. Todas las formas de exploración consumen estamina,
pero siempre puedes pararte en algún saliente para recuperarla y continuar con la exploración después. Si consigues el arma de Alice, podrás convertirte en mariposa y volar. Si consigues la de Lan, con su habilidad puedes elegir dónde colocar su paraguas y entonces el personaje irá automáticamente hasta donde éste se encuentre, lo cual te permitía escalar a zonas elevadas. Después subió el nivel con la aparición del personaje de Rubilia, que si lo conseguías podías mantener pulsado el botón de correr para que sacara las alas e hiciera un salto muy alto en vertical, lo cual era una gozada para escalar. Y la máxima locura ocurrió con la aparición de Antoria. Y es que su arma, Requiem, te permite volar libremente, por donde tú quieras. O sea, me acuerdo cuando la conseguí, ¿pero qué es esta locura? Poder recorrer el cielo de Espegia de esta forma para registrar todos los recovecos de la ciudad era una gozada. Lástima que para cuando salió ya había descubierto prácticamente el 100% del mapa, pero me vino muy bien para el mapa de la red Gestos. Otro punto muy a tener en cuenta de este juego gacha es que lo que consigues en los banners no son personajes como tal, sino armas. Con esas armas viene incluida la simulación del personaje que lo lleva. A ver si consigo explicar esto bien para que se entienda y para los que no hayan jugado al juego. A ver, tú tienes a tu personaje, el protagonista que te creas cuando comienzas el juego. Ya lo hayas escogido hombre o mujer y lo hayas customizado a tu gusto. Cuando tiras el gacha, lo que te toca es un arma. Lo que tú equipas y usas con el personaje es un arma. Pero aparte de eso, si te vas a la sección de Simulacrum, puedes elegir al personaje que lleva ese arma y elegirlo para adoptar su apariencia. O sea, en el gacha te toca el arma y el personaje que lleva ese arma. O más bien, la apariencia de ese personaje. Así que, o bien puedes llevar el aspecto de tu personaje, ese primero que creaste, o bien cambiarla por el aspecto de cualquiera de los personajes cuya arma hayas conseguido. Lo bueno de esto es que cuando consigues 3 estrellas de cualquier personaje, se desbloquea una segunda versión de este mismo, que puedes equipar, y también una segunda versión de su arma. Y es que algunos de ellos, mirad qué bonito es el diseño. O sea, hay algunos que me gusta más el primero, pero hay otros que el segundo lo hacen aposta, o sea, son preciosos. Y dirás, bueno, pero es que tienes que conseguir 3 estrellas de un personaje limitado. Pues tengo que admitir que conseguir personajes en este juego no es muy difícil. Y aparte de eso, tienes un sistema pity, como en muchos gachas de ahora, que en cada 80 tiradas te aseguran un 5 estrellas. Pero no solo eso, como en los demás, sino que encima por cada tirada que realizas a los banners limitados, te van tocando puntos, o como se quieran llamar, que al tener los suficientes, puedes ir directamente a la tienda y canjearlos por el personaje limitado del banner. Y no solo eso, sino que además si te sale un dorado, a un 5 estrellas, vamos, antes de llegar a las 80 tiradas necesarias, ese conteo no se reinicia. Es decir, tú llevas 60 tiradas de 80 y a la tirada número 61 te toca un personaje dorado. Pues no pasa nada, porque sigues teniendo 61 tiradas de 80, no se reinicia. Eso significa que cuando llegues a las 80 volverá a tocarte otro dorado y entonces es cuando se reiniciará. Pero si entre esas 61 tiradas y las 80 vuelve a salirte otro dorado, pues lo mismo, seguirá sin reiniciarse y seguirá pudiendo tocarte un dorado a la tirada 80. Y encima esas tiradas son acumulativas y van pasando de un banner limitado a otro. Y por si eso no fuera todavía suficiente, si te vas a la tienda normal, descubres que hay un montón de personajes que antes eran limitados y que ahora no solo se pueden conseguir en el banner normal, o sea que encima le tiras al banner no limitado y te puede tocar ese personaje, sino que además puedes canjear los puntos que te van dando en este por sus armas, las cuales están limitadas hasta 2 por semana. O sea, tú cada semana puedes conseguir 2 armas en total de la tienda, pero es por semana, o sea, a la semana siguiente se reinician y puedes conseguir otras 2 más. Y encima, tiradas normales de banner te dan muchísimas, por lo que siempre vas teniendo puntos para canjearlo por algún arma. Así que la pregunta real es, ¿y cómo consigue entonces esta gente el dinero? Si te dan tantas facilidades a la hora del gacha. Muy fácil. Donde realmente tienen la fuente de ingresos es con el banner de vestiditos. Y es que en estos banners es donde realmente se aprecia la dificultad de conseguir esos trajes. A veces es un traje con un peinado, otras son el traje con una montura. El problema es que están mezclados con un montón de más cosas, de las cuales obviamente ya habréis deducido que te tocan antes que el traje. Juegan con eso de ya casi me ha salido todo lo que no tenía que ver con el traje. Así que dentro de poco me va a tocar porque es casi lo único que me queda. Es una pena haber llegado tan lejos e irme sin conseguirlo cuando solo me faltan 2 o 3 tiradas. Y entonces es cuando caes y decides comprar tiradas. Porque ya que has llegado hasta aquí, ¿por qué dejarlo pasar? Así que realmente la inversión de este juego se encuentra en los gachas de ropitas y no en los de armas y personajes. Y tampoco podemos olvidar el evento que hicieron de Evangelion.
Era una pasada ver cómo tu personaje pasaba por los pies de Eva, o cómo huías mientras veías cómo este se peleaba con el ángel. Este evento tampoco estuvo exento de errores, puesto que al principio los personajes estaban a medio doblar y faltaban la mitad de los audios, pero las escenas tan espectaculares que te mostraban compensaban esos fallos, que además un poco más adelante lo corrigieron y ya añadieron todos los doblajes, y con ello mejoró muchísimo el nivel de las escenas. Y creo que básicamente esos son todos mis motivos para seguir jugando a este juego. Y es que sí, está muy roto, y no es tan bueno como otros tantos que hay de su género, pero al ser gratuito y para mí tener esos mundos tan bonitos y ricos en exploración, opaca esos fallos que tiene el juego. No estoy en mi mejor momento por el resfriado, pero espero haberos transmitido más o menos lo que quería decir con esto. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya entretenido. Y de ser así, no dudéis como siempre en suscribiros, darle a me gusta y a la campanita para que os avise de los siguientes vídeos que vaya subiendo. Muchas gracias por verme hasta el final, nos vemos pronto, chao chao. Dios, muero.